En Salir por Arriba, en AM740 Radio Rebelde, con una temperatura, creo que de 21 grados. Sí, 21 grados, es un día cálido. Dice el servicio meteorológico que va a estar lindo, así que acomodarse para tener un día de martes primaveral. Tenemos un WhatsApp, el 11 2690 8496. 11 2690 8496 y le pido a Carlitos Di Mare que me ponga la música que nos lleva al espacio de Hablemos de Discapacidad. Hablemos de Discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más. Y en eso están y estamos todos los argentinos que estamos preocupados por el censo y por la falta de preguntas que tienen que ver con la discapacidad, ocupando la mayor cantidad de horas al día, como dice por ahí nuestra introducción, porque es una causa que tenemos que extender a toda la sociedad para que se entienda y que los funcionarios terminen tomando la decisión que corresponde. Pero bueno, de esto van a hablar ellos y ellas, los compañeros de Hablemos de Discapacidad. Rosa Costa, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Acá estamos. Gracias a Dios, todos bien. Buenos días, compañeros. Muy bien. Iván Solco, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Néstor, equipo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ahí hay una pequeña falla con tu micrófono que hace como un eco. Fíjate después. Ahora me escuchan bien. Buen día para todos y todas. Ahí está, perfecto. Y saludo ahora sí a Mónica Bianchi. Buen día, Mónica, ¿cómo te va? Buen día, Néstor. Buen día a todo el equipo. Buen día, Rosa y Iván. Bueno, quedan ustedes con el espacio para desarrollar el tema que nos ocupa a todos y que nos preocupa también. Gracias, Néstor. Hablemos del censo. Seguimos en una lucha. Yo diría que es casi una lucha cruel, porque es como que no nos conseguimos hacer entender a los funcionarios o al resto tal vez de la sociedad. Como todos recuerdan, nosotros el día 13 de octubre pasado tuvimos una reunión con el INDEC después de mucho insistir. Nos atendieron funcionarios del INDEC y en una serie de explicaciones de por qué no se preguntaba específicamente la temática de la discapacidad dentro del centro como se había hecho en el 2010. En fin, Iván, ¿vos podés resumir las conclusiones de esa reunión? Sí, por supuesto, compañera, ¿qué tal? A toda la audiencia. Lo que les vamos a contar es que estamos en un proceso de agotar todas las instancias porque notamos que desde los organismos que tienen que resguardar los derechos de las personas con discapacidad no estarían haciendo caso a lo que indica el texto de la Convención, en el sentido de que no permiten conocer datos ni la participación del colectivo de la discapacidad a la hora de conformar la encuesta censal. Es por eso que hemos enviado, entre otras cosas, nota a Mansur. Preguntarán por qué a Mansur, porque se ha creado el Gabinete para la Transversalización de Políticas en Discapacidad. Entonces lo que pretendemos nosotros es, además de continuar con esta lucha, es agotar todas las instancias y atentos, porque cada vez vemos más cerca al comité. ¿Qué comité? El comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, avalado por la ONU, porque si nuestros organismos no nos hacen caso, no nos escuchan y no permiten la participación de la sociedad civil,
porque ellos dicen que la sociedad civil internacional ha participado, pero déjenme decirle que quienes deben participar es la sociedad civil argentina. En síntesis, estamos en un proceso de agotar instancias, de charlar con todos los organismos y con todas las personas involucradas para que permitan y entiendan que en el censo del año próximo de mayo tienen que haber preguntas sobre personas con discapacidad. Es una breve reseña, es una síntesis de la lucha en la que estamos inmersas desde el colectivo de la discapacidad. Mónica, vos has tenido conversaciones en el día de ayer donde quisiera que le cuentes a la audiencia porque he quedado impactado con las respuestas que te han dado. Exacto, tal cual, fue una reunión bastante, pero lo que yo quiero es resumir lo que fue la reunión del 13 para que todos tengamos idea exactamente de lo que nos pasó. En realidad, en resumen, los funcionarios manifestaron que no se va a modificar el formulario del censo, a agregar una anexo, como se hizo en el 2010, es una alternativa costosa, para utilizar sus propias palabras, que en el formulario realmente existen preguntas que hablan de dificultades o limitaciones, y que eso les daría una idea de lo que es la población con discapacidad debido a esas deficiencias o limitaciones. Resumiendo, para que la gente le entienda, preguntan, preguntan concretamente, ¿tiene dificultades para subir escaleras o caminar? Eso le daría la idea, digo yo, de una discapacidad motriz. ¿Tiene dificultades para escuchar o entender lo que se le dice? ¿Tiene dificultades para recordar y entender lo que se le explica y recordar, por ejemplo, la dirección de su casa? No sé, son preguntas que dan una idea de dificultades, pero no me dicen exactamente si hay o no personas con discapacidad. Pongamos un caso típico. ¿Dónde queda reflejada la gente con afasia? Sube escaleras. Puede leer el diario. No tiene dificultades para recordar la dirección de su casa. No tiene dificultades para entender lo que se le dice. No hablan, que no es lo mismo. ¿Dónde quedaría la gente con síndrome de Down que recuerda la dirección de su casa, entiende lo que se le dice, sube las escaleras, lee, aún con anteojos? Así que bueno, ellos Compañera, si me expresaron... permitís, hay algo que quisiera que la audiencia sepa y conozca. ¿Saben? A ver, corregime si me estoy equivocando, pero eran palabras algo así como que no quieren incluir preguntas sobre discapacidad en el censo porque hay personas con discapacidad que no quieren mostrar la discapacidad, que no quieren saber cuáles son los datos. Algo así dijeron, ¿no? No es hasta cínico, diría. Claro, eso es lo que aducen. Dicen que si no, la gente los oculta porque se siente como atacada o como presionada de reconocer. Y yo les digo que acá en la República Argentina no pasa eso. A ver, salimos a la calle, reclamamos nuestros derechos, la gente nos ve, reclamamos trabajo. Somos uno de los países de América Latina que mejores leyes tiene, más allá de que tengamos que luchar para que se cumplan, pero mejores leyes y consideraciones tiene hacia las personas con discapacidad. Y les quiero resumir para después dejarle la opinión a ustedes. Ayer fuimos convocados a, escuchen bien el nombre, Mesa de Diálogo y Participación con la Sociedad Civil. ¿Eso se entiende? Mesa de Diálogo y Participación. Fue una reunión virtual en la que estuvo presidida por Fernando Galarraga y en la que estuvo el licenciado Marco Labaña, responsable del INDEC, y una de las funcionarias estuvo en la reunión con nosotros. A ver, planteamos todo
no se podían, fíjense, diálogo y participación, no se podía hablar. Es más, el licenciado Galarraga se enojó y en un momento dijo, por favor, le pido a los organizadores, a los administradores del Zoom que silencien todos los micrófonos de los integrantes, de los participantes, porque solamente se pueden hacer preguntas a través del chat. Diálogo, increíble, un diálogo. Personalmente le pregunté varias cosas, pero en conclusión, se mantiene, el licenciado Labaña se mantuvo en sus conceptos, que no se van a incluir preguntas, que la idea de esto de poner dificultades o limitaciones significa que después van a ir casa por casa que haya marcado la cruz por sí, que tiene dificultades, van a tocar el timbre para hacer una encuesta sobre discapacidad que le va a dar los datos reales. Yo digo, ¿dónde queda la gente con síndrome de Down? ¿Dónde queda la gente con afasia? Y si me permitís, ¿sabés? Lo que están haciendo se llama discriminación. Cuando vos no incluís en el todo de un censo nacional, poblacional y de viviendas a las personas con discapacidad y pretendés hacer un censo aparte, eso se llama discriminación. Y mi pregunta es, si la ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene una esencia particular en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, hoy pareciera que se está parando en la vereda de enfrente desconociendo a la discapacidad, ¿no debería haber un cambio de autoridades? Porque todos nos hemos puesto muy contentos cuando el licenciado Galarraga había asumido la dirección ejecutiva de la ANDIS, porque sabíamos que era una persona con sensibilidad por tener discapacidad y que iba a comprender lo que hoy pareciera que no comprende. Y sí, no lo entiende. La verdad, me encanta porque Rosa hace en la imagen se le ve como diciendo el sí. Una cosa más tengo que decir, hicieron muchísimo hincapié en que las preguntas fueron elaboradas por el grupo de Caption Group, de Washington Group, y Galarraga hizo la aclaración bien concisa de que en esa redacción por parte del grupo de Washington Group estuvieran asociaciones civiles internacionales, a lo cual realmente a nosotros no nos interesa demasiado, porque la convención en específico dice los estados partes deberán, o sea, consideramos que el Estado argentino, la ANDIS y el INDEC debió haber llamado a la sociedad civil argentina para redactar las preguntas del censo, más allá de lo que determine Washington Group o lo que sea. A mí no me interesa lo que determine Estados Unidos. A mí lo que me interesa es la República Argentina. Y en ese tren de diálogo, entre comillas, quedó claro, no van a modificar, van a hacer después una encuesta en base a lo que surja del censo. Y muchísima gente de la que estuvo mandaba mensajes permanentemente diciendo que las preguntas no eran correctas, que se hablaba de dificultades y no de discapacidad, que dónde quedaban las discapacidades viscerales o las discapacidades intelectuales. Y a pesar de eso, lo dieron como un éxito rotundo. Rosa, vos habías comentado que encontraste un WhatsApp. Encontré varias cosas, Mónica, y entre ellas, bueno, este posteo que realizó Fernando Galarraga, haciendo y mencionando lo que vos también decías, lo de la Mesa Federal de Diálogo y Participación de la Sociedad Civil, donde dice que de cara al 2022 nos reunimos junto al titular del INDEC, que es esta la reunión del cual vos hablabas,
el señor licenciado Marcos Labaña y los representantes de distintas organizaciones. Dice, dialogamos con las medidas de apoyo que implementaremos para las personas con discapacidad para luego realizar, lo confirma, una encuesta junto a la Agencia Nacional de Discapacidad. Según la voz del señor Galarraga, dice, apostamos a la construcción colectiva de este formulario junto con toda la sociedad civil. Bueno, aquí está demostrando, aseverando que no se va a incluir a las personas con discapacidad dentro del censo y que luego se hará una encuesta en la cual obviamente quiero entender que es otro censo, porque ¿cómo harás la encuesta telefónica? Como cuando te llaman para saber qué canal estás mirando. O sea, hay un montón de preguntas, ¿no? Y también, como decimos siempre, no vamos a terminar sacando a lucir todos los trapos sucios, como muchos dicen. Hay muchas cosas que quedan en un tintero bastante oscuro y son algunas irregularidades incluso sobre la licitación del censo. Otro punto, otra de las cosas también tienen que ver con ¿Cómo de la licitación del censo, Rosa? Sí, Contanos bueno. un poquito. ese es otro detalle, otro tema, dirían algunos. Bueno, la licitación del censo por 6.000, escuchen, 6.000 millones amenaza con un escándalo con Marco Labaña. Es una nota que salió hace un rato, podemos decir. Pero que quedó ahí, salió esta nota tan particular y tiene que ver con algunas cosas relacionadas precisamente a esta documentación, a este papeleo que va a estar. Me acuerdo que cuando vos hiciste el comentario de que incluso usemos el formulario que se hizo en el censo anterior para poder arrojar una buena serie de datos, lo primero que dijeron fue atajarse y decir que era no podían hacer eso, que ya estaba todo en la imprenta, que había o sea, hay toda una cuestión operativa que según ellos era imposible de poder llevar adelante. Bueno, Ahora entendemos por qué no pueden incluir a la discapacidad. Queda en evidencia. Está clarito. Estamos empezando a encontrar la punta del ovillo, ¿no es cierto? Y aparecen estas cosas, como quien dice, hay un texto que me llamó mucho la atención que dice que ante su falta de antecedentes, Color, que es una empresa, habría presentado en ese reglón trabajos de su competidora, que es Bolt, otra empresa. Choqueados por la maniobra, en la firma de Tabanelli, no dudaron en presentar una impugnación ante el INDEC. O sea que hay una interna de la cual no estamos totalmente informados, pero que esperemos pronto salga a la luz, porque hay toda una relación de trabajo que se viene preparando desde el 2001, para que más o menos se den una idea, cómo se va concretando esto, cómo se va realizando, porque obviamente hay un fondo económico importante del cual, ustedes imagínense, si decían, vamos a agregar ¿cuántas hojas? 2, 3 hojas, pero a su vez mandaron a hacer una aplicación que tranquilamente podrían agregar las hojas dentro de la aplicación, no tendrían... Si hay voluntad, Mónica, si hay voluntad, se pueden hacer cosas, pero... Seguro. Y acá hay 2 o 3 cosas que son fundamentales tener en cuenta. Primero, la maniobra política que hay detrás, la cuestión económica, estos dibujos que hacen, porque en realidad dicen que incluso la primera propuesta económica era de 4 millones de pesos, bien digo, 4.000 millones de pesos, pero lo hicieron a 6.000 millones porque dicen que es por la indexación que hay en el país, por cómo suben todas las cosas. O sea, incluso hay todo este tema de que yo por las dudas me atajo, ¿no? Le voy a poner a mi etiqueta 2 o 3.000 millones más, porque yo sé que va a aumentar todo. Claro, a ver,
como vos bien decís, Rosa, y muy bien lo planteaste, hay toda una situación económica atrás y evidentemente que hay una cuestión política también. El apellido de Marco Lavagna a mí me hace pensar en una relación permanente, tal vez no la tenga, pero no parece, en una relación permanente con Estados Unidos. O sea, ¿por qué el Washington Group? ¿Por qué tiene que intervenir? Yo sé que tienen que haber un consenso generalizado en cuanto a cómo hacer un censo para que arroje resultados similares en los distintos países. Por esa razón, en el año 2010 no se pudo hacer dentro del censo que estaba programado, no se pudo incluir discapacidad, por eso se incluyó en un formulario aparte. Y a mí hay una pregunta que me queda colgada ahí entre todo esto. Vos, Rosa, mencionaste que después, y lo dijeron en ambas reuniones que hicimos en la mesa de diálogo, dijeron que después van a hacer una encuesta. La pregunta que yo me hago es, ¿una encuesta es obligatoria de contestar? Más allá de lo obligatorio, tiene que ver también con el sistema operativo que utilizan, ya sea telefónicamente, personalmente. Se supone que la misma cantidad de población va a estar para el censo como tendría que estar dispuesta para las personas con discapacidad. Y de la misma manera tendría que tratarse de no vincular este tema directamente con una discriminación clara, concisa y Claro, contundente. O sea, nada, no tal cual, importa, lo dejamos para más tarde, ¿viste? claro, una Si tenés cosa una así. no importa, lo vemos, después lo vemos. Y que sea lo que Dios quiera, como dicen. La verdad que yo estoy bastante indignada con todo esto, al margen de nuestra posición, de nuestra cultura, de nuestra formación. Pregunto yo, ¿no? Encuesta significa que no se incluirá a las personas con discapacidad en el censo 2020. Esto ya queda confirmado. O sea, volvemos a hablar discriminados para que sea realmente una verdadera inclusión. Deberían estar las personas con discapacidad dentro de este censo, así sea en papel o así sea en digital, porque viste que está también la opción de la De estar las dos. digitalización. O sea, no hay excusa. La No, realidad es para otra. Hay una nada, cuestión para nada. económica muy fuerte que es la que manipula todo y la verdad que es una pena muy grande. Yo creo Y que no solamente, retrocedimos cientos de años. Lo siento. pero no Sí, solamente es una discriminación que se puede observar fácilmente, sino que pensar en una gestión sin tener en cuenta las normas, sin tener en cuenta derechos adquiridos por las personas con discapacidad, sin tener en cuenta los datos arrojados en el último censo poblacional y de vivienda del año 2010, es una gestión del retroceso. Y es la gestión que hoy está avalando la Agencia Nacional de Discapacidad y son derechos que no están reconociendo los que representan al INDEC, en este caso Marcos Lavagna. Eso es así clarito. Si hay dos caminos, si no todos estamos en el mismo camino y hay dos caminos para poder llegar a datos, eso se llama discriminación. No hay otra palabra, no hay otro calificativo. No hay, exacto. no hay, no Ahora, hay. ¿saben? Una cosa más quiero comentarles. Ayer el licenciado Galarraga dijo, ustedes tengan en cuenta que nosotros tenemos en la Andis un sistema donde se registran día a día y se mantiene absolutamente actualizado, que es el sistema del otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad o CUD. A lo cual yo le escribí, pero no me llevaron el apunte, que le dije que eso no era así. Yo misma estuve sentada con Giselle Olivera Roblet cuando era la máxima directiva de lo que era, decíamos, Ramsay, pero que era del Servicio de Salud, en el diseño de este sistema en el cual se registraban los certificados.
Digo, una vez que estuvo el sistema y estuvo implementado a nivel nacional, muchísimas provincias no adhirieron al sistema, no cargaban por falta de tecnología, porque no podían, porque no querían. Y por el otro lado, existe una gran población que tiene certificados del lugar de residencia y que aún no tiene el certificado único, el CUDI, por lo tanto no está incluido ahí. Y en mi caso particular, como muchos casos que conozco, en mi caso yo tengo un certificado otorgado por la ciudad de Buenos Aires en una junta médica en el año 2004. Y me lo dieron por 10 años, o sea que recién me va a vencer en el 2014, recién me va a vencer en el 2024. No es un certificado único y de acuerdo a las disposiciones de la propia ANDIS, yo no lo puedo cambiar, tengo que esperar mi vencimiento. O sea que, tal como dijo Rosa, es toda una mezcolanza. A ver, llegamos al final de hoy. Hoy no hemos tenido invitados porque el tema es realmente importante. Necesitamos mucho saber cuántos y cómo somos y cómo estamos distribuidos en el país para que el gobierno implemente las políticas públicas que sean necesarias y la sociedad civil, de acuerdo a todo el sistema y el circuito que está establecido en nuestro país, pueda hacer todas las gestiones y los proyectos necesarios conociendo cuántos y cómo somos. Así que bueno, gracias Rosa, gracias a Iván. Néstor, cerramos, hablemos con discapacidad para el día de hoy y saben que en nuestra próxima columna será el día martes por Radio Rebelde. Nosotros desde acá agradecemos muchísimo los apoyos de Codecom, los apoyos de PACA, de la Federación y de todo el Consejo Consultivo de Discapacidad. Les doy gracias, les doy una pregunta, les paso una pregunta que dejó una oyente, dice, esa reunión a la que concurrieron fue una vergüenza, ese Labaña no funciona, no quieren invertir, ¿será un recorte del Fondo Monetario? Hablaron con Jorge Rivas, es diputado, creo, dice Mónica Conca, una oyente que, como verán, escuchó atentamente lo que ustedes estaban planteando junto a otros oyentes y oyentas. Así que bueno, tenemos que cerrar. Les agradezco, Mónica Bianchi, Rosa Costa, Iván Solco. Sí, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Néstor. Gracias, Rosa y Iván. Hasta la semana que viene, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y seguimos juntando firmas para la petición de que las personas con discapacidad sean incluidas dentro del censo. Estamos en Chanche, ¿no es cierto? No sé ni cómo se pronuncia. Censo 2022, así que a seguir votando y gracias Mónica, gracias Néstor, gracias Iván. Hasta pronto. Hasta la próxima. Todo lo bueno soy yo.